Venezuela, un país de paisajes inolvidables, ciudades llenas de vida y rincones que guardan historia. Pero el tiempo no pasa en balde, y muchos de estos lugares han cambiado radicalmente o se mantienen en pie, siendo testigos del paso del tiempo. Hoy nos adentramos a un viaje por 12 lugares emblemáticos e icónicos de Venezuela, comparando cómo lucía antes y cómo se ven en la actualidad, desde edificaciones, avenidas y lugares que hoy viven en nuestras memorias, así como en la cotidianidad de los venezolanos. Antes de comenzar, te invitamos a mantenerte hasta el final del video y que dejes tus impresiones en la caja de comentarios. Sin más, nos adentramos a una nueva entrega de Dossier Interactivo. Número 1. Parque Cristal, Caracas. Iniciamos este recorrido por una edificación icónica de la capital de Venezuela y uno de los monumentos de la arquitectura venezolana. Parque Cristal se ubica en la avenida Francisco de Miranda, en las inmediaciones de la estación Miranda del Metro de Caracas. Esta obra majestuosa fue diseñada por el arquitecto venezolano de origen británico Jimmy Alcock, en apoyo de un grupo de arquitectos del país como Frank Alcock, Roberto Colevecchio y Carlos Brillant, quienes dieron vida a esta enorme edificación en forma de cubo. Con respecto a su construcción, inició en la segunda mitad de la década de los 70, finalizando la obra en 1986, año en que se inauguró esta imponente edificación. En cuanto a sus medidas, posee 103 metros de altura con 17 pisos, donde se pueden encontrar oficinas comerciales, de negocios, financieras, y está cerca de lugares comerciales como restaurantes, locales y bancos. Por su parte, en el interior de esta estructura cúbica recubierta de cristales, cuenta con pisos de mosaicos diseñado por el artista ítalo-venezolano Nedo Ferriaro. Como dato curioso, en 1987, Parque Cristal obtuvo el Premio Metropolitano de Arquitectura y se le considera desde hace unos años como Patrimonio Cultural del municipio Chacao. Acá te presentamos el antes y después de Parque Cristal de Caracas. Número 2. Plaza Venezuela, Caracas. Este espacio público se encuentra en la urbanización Los Caobos, en el pleno corazón de Caracas, y conecta con San Agustín, El Recreo, Los Caobos, Sabana Grande, La Florida y Chacao. Por su parte,
Este urbanismo conforma una plaza con una enorme fuente que se ilumina de diversos colores por las noches, espacio para recreación y un distribuidor vial que conecta con otras zonas de Caracas, además de estar cerca de la estación Plaza Venezuela del Metro de Caracas. En cuanto a su construcción, las obras iniciaron a finales de los años 30 hasta ser inaugurada en 1940. Por otro lado, su acceso está rodeado de monumentos y obras de reconocidos escultores y artistas venezolanos. Sin embargo, recientemente instalaron un monumento en homenaje a la victoria soviética en la Segunda Guerra Mundial, siendo un símbolo más de propaganda política. Plaza Venezuela también tiene acceso a otros comercios y edificaciones que engalanan el urbanismo de la capital, como la Torre Polar, la Torre Fels, la Previsora y la sede actual del CENIAT, entre otros edificios dedicados al comercio y de entidades gubernamentales. Acá te dejamos un antes y un después de Plaza Venezuela. Número 3. Vereda del Lago, Maracaibo. El parque abrió sus puertas el 18 de noviembre de 1978 de la mano del presidente en turno, Carlos Andrés Pérez. La obra se inició en 1976, tras 3 años de arduo trabajo de dragado y relleno hidráulico, con el fin de dar respuesta a la urgente necesidad de mejorar la calidad del ambiente urbano y satisfacer las demandas de esparcimiento y recreación de la población zuliana. Existía una necesidad de vincular la ciudad con su lago. Inicialmente se le llamó Paseo del Lago, hasta que en el año 2004 cambió de nombre por el de Vereda del Lago. Este gran espacio para la recreación y esparcimiento está ubicado en la avenida 2 El Milagro, una importante arteria vial de la capital zuliana. Por su parte, se considera el parque más grande del estado Zulia y su ubicación privilegiada que conecta con el lago de Maracaibo lo hace constituir como una mezcla de ecología y belleza en el sentir maravino. Desde su año de fundación hasta la actualidad, la Vereda del Lago cuenta con áreas de caminerías, cancha de tenis, fútbol, béisbol, áreas verdes, un recinto para actividades culturales y también del gobierno regional y nacional, así como bohíos y pequeños negocios del comercio. Asimismo,
Este grandioso parque ha contado con locales comerciales, buena iluminación, gimnasio y hasta parque acuático que se recuperó en años recientes. Por otro lado, se encuentra cerca de la Biblioteca Pública del Estado y de la Universidad Rafael Urdaneta, además de que su vía colinda con la zona norte de Maracaibo y el casco histórico del centro de la ciudad. En la actualidad, la vereda del lago cuenta con 3 etapas, la primera que se inauguró en 1978 y las 2 restantes en años recientes. Acá te dejamos un antes y después del Paseo del Lago, actualmente Vereda del Lago. Número 4. Teleférico de Mérida. El antiguo teleférico de Mérida inició sus obras durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en 1955, siendo uno de los tantos proyectos que se visualizaron en pleno régimen perejimenista. El teleférico de Mérida abrió al público el 5 de marzo de 1960, contando con el apoyo del personal extranjero de Alemania, Francia y Suiza. La obra contó con un presupuesto de $16 millones en aquella época. Durante 50 años, el teleférico había servido tanto a locales como turistas del interior y exterior del país. Pero en el año 2008, un equipo de expertos suizos inspeccionaron el cableado y las estructuras del teleférico, dictaminando que las guayas del sistema se encontraban ya expirando en su vida útil. Por tal motivo, y siguiendo los protocolos de seguridad, se concluyó el cese del antiguo teleférico. Sin embargo, en el año 1991 ocurrió una tragedia en uno de los vagones que conectaba con la estación Loba Redonda y Pico Espejo, cuando se reventó la guaya donde se transportaba un cabinero y un montañista ante el desnivel de otro vagón que venía en sentido contrario, donde llevaban a 35 turistas alemanes. En el lamentable accidente perecieron 2 venezolanos, precisamente los que iban en el otro vagón, cayendo al vacío y estrellándose en la ladera norte del Pico Espejo. Desde el 2018 hasta el 2016, el sistema teleférico de Mérida no funcionó por mantenimiento y reinauguración que se dio finalmente el 7 de octubre del 2016.
La flota que compone el teleférico de Mérida, que ahora se llama Mucumbari, consta de 8 cabinas y con 5 estaciones: Barinitas, La Montañita, Pico Espejo, La Aguada y Loma Redonda. Una altitud máxima de 4.775 metros sobre el nivel del mar. Por ende, se cataloga como el teleférico más alto y largo del planeta. Acá dejamos un antes y después del teleférico de Mérida. Número 5. Río Guaire, Caracas. Aunque no es una estructura, monumento o un lugar creado por el hombre, como los que hemos mencionado hasta ahora, es menester comparar lo que antes era el río Guaire y lo que es hoy en día. Para detallar el primer avistamiento de este río, debemos remontarnos hasta el siglo XVI, específicamente en el año 1560, cuando Francisco Fajardo, con 30 hombres, fueron los primeros en navegar las adyacencias del Valle del Caracas y del río en cuestión. Posteriormente, la población fue creciendo con la llegada de más colonos, quienes se instalaron en el Valle de Caracas, y el río era de fácil navegación para entrar y salir por el litoral hacia el Mar Caribe. Y allí, en 1567 se funda Santiago de León de Caracas, lo que es la actual capital del país. Entre los siglos XVIII hasta inicios del siglo XX, el río era cristalino, limpio, donde los caraqueños pescaban, lavaban la ropa y se bañaban, algo que parece imposible actualmente. Aunque en registros históricos estaba prohibido hacer uso del río para tales fines, y fue a partir del siglo XIX con el Cabildo que se impusieron reglas y multas para aquellos que osaran transgredir las normativas, aunque hubo sus excepciones. A su vez, sirvió de transporte fluvial para mover cultivos, comercios y pasajeros hacia los valles cercanos. De igual forma, el paisaje natural estaba rodeado de árboles y quebradas, haciendo un buen ejemplar de la naturaleza. Con el paso de la Revolución Industrial, el gobierno de Antonio Guzmán Blanco hizo proyectos de modernización y embaulamiento, y el Guaire empezó a afectarse, aunque no en gran medida. De allí se construyeron obras de canalizaciones para evitar inundaciones. De hecho, se pensó en potabilizar el río Guaire para suministro de agua, pero ese proyecto no se concretó con el derrocamiento del general Isaías Medina Angarita. Entre los años 40 y 50, el agua luce contaminada y más con la proliferación de desechos, lo que hace que el río, antes cristalino y limpio,
luzca oscurecido y con presencia de mal olor. Posteriormente, los gobiernos de turnos intentaron limpiar el río, pero más puede la desidia y el no sentido de pertenencia, y el río aquel que alguna vez fue limpio, en la actualidad luce irreconocible. Acá te dejamos un antes y después del río Guaire. Número 6. Hotel Makuto Sheraton, Caraballeda. No solo de estructuras, monumentos o edificaciones que perduran hasta el sol de hoy hay para este video. También de edificaciones y urbanismos que el paso del tiempo fue inclemente, y eso es lo que le pasó al inquilino de este puesto. El Hotel Makuto Sheraton, en las inmediaciones de Caraballeda, en el estado Vargas, fue un prestigioso hotel que entre los años 70, 80 y hasta finales de los 90 atrajo a numerosos huéspedes desde locales y extranjeros. Su prodigiosa ubicación a las orillas del Mar Caribe le daba un toque de confort, siendo considerado en su momento a Makuto como la Costa de Oro de Venezuela. Antes de su fama como parte de la cadena hotelera internacional Sheraton, el hotel se inauguró en 1955 con el nombre de Waica Makuto, hasta los años 60, cuando pasa a formar parte de la marca Sheraton, cambiando su nomenclatura al Hotel Makuto Sheraton. Este complejo hotelero estaba conformado por un total de 7 pisos y 380 habitaciones, además de áreas exclusivas como piscina, bar, sala de conferencias, salón de reuniones, áreas sociales, discotecas, tiendas, entre otras secciones. A lo largo de su operatividad, el hotel cerró sus puertas en 2 ocasiones. La primera en 1967, cuando el hotel clausuró temporalmente al ser afectado por el terremoto de Caracas de ese año, que por cierto, hablamos en uno de nuestros videos y dejaremos el enlace en el comentario fijado por si no lo has visto. Tras 2 años de reparaciones, el hotel volvió a abrir sus puertas y la última vez que operó fue en 1999, año en el que ocurrió la tragedia de Vargas, considerado el peor desastre natural de Venezuela en el siglo XX. No obstante, la tragedia dejó mal al estado Vargas y el hotel no volvió a abrir sus puertas, cerrando definitivamente a pesar de los rumores de reactivación. El lugar quedó a la deriva y sin dolientes. Acá te dejamos un antes y después del Hotel Waica Makuto o Hotel Makuto Sheraton.
Número 7. Plaza Baral, Maracaibo. Volvemos a la tierra del sol amada y Maracaibo cautiva con sus lugares icónicos e históricos, siendo uno de ellos la Plaza Baral, ubicada en pleno casco histórico de la capital zuliana. La Plaza Baral se inauguró en 1888, donde los cronistas afirman que a ese espacio donde bullía el comercio se le llamó inicialmente Plaza de la Convención. Luego cambió su nombre a Plazuela del Convento y a partir del siglo XIX tiene el nombre actual en honor a uno de los historiadores, periodistas, poetas y académicos más ilustres del Zulia, como lo fue don Rafael María Baral. Con la inauguración formal de la Plaza Baral, el lugar era idóneo para el comercio, transeúntes y los carros de la época que daban vida al casco histórico. Posterior a los años, el paso de la calle Colón con el mercado municipal, hoy en día Centro de Arte Lía Bermúdez, se fue cerrando y los vehículos ya no transitaban en la zona, sino que se habilitó otro sector de la Avenida Libertador. Eso sí, el comercio seguía su rumbo y la plaza era idónea para conversar, pasar el rato o simplemente admirar el paisaje maravino con sus hermosas mujeres y el caluroso saludo de los viejitos. En la actualidad, la Plaza Baral sigue con los comercios. Alguno que otro ya no existe, pero sigue perdurando los rastros de la historia e idiosincrasia del Maraví. Así lucía antes la Plaza Baral y así luce en la actualidad. Número 8. Hotel Doral Beach, Puerto La Cruz, Lechería. Viajamos al oriente de Venezuela, específicamente al estado Anzoátegui, cuya bondad y naturaleza nos deja ricos paisajes turísticos que abundan en la zona metropolitana del norte de la entidad. Uno de estos ejemplos de hoteles resort donde acudían turistas del interior del país y extranjeros fue el Hotel Doral Beach de la ciudad de Puerto La Cruz, que colinda con la avenida Américo Vespucio de la ciudad de Lechería, en el mismo estado Anzoátegui. Las obras iniciaron a finales de los 70, siendo inaugurado el complejo hotelero en 1979, llamado en su momento Hotel Doral Beach Villas, contando con 1.312 habitaciones, cuya obra fue diseñada por los arquitectos Benny Benach, Gastón González y Manuel Padula. A su vez, el extenso complejo hotelero contaba con acceso a playa privada, áreas sociales, piscinas, bar, restaurantes, fuente de soda
Ignacio y Comercios. Por su parte, hospedaba artistas, políticos y personalidades públicas venezolanas, así como turistas nacionales y extranjeros. No obstante, el hotel entró en decadencia al inicio de los años 90, más que todo por problemas financieros y de índole administrativa, lo que conllevó al cierre temporal del hotel hasta 1996, cuando entra un nuevo dueño y por ende una nueva junta administrativa. Sin embargo, las deudas agobiantes sumado a los embates de la crisis financiera de 1994 dejó al hotel en serios problemas económicos, quedando en quiebra total ya para el año 2004. Posterior a ello, el hotel quedó abandonado, siendo en varias oportunidades ocupados por indigentes o personas sin techo, hasta que en la década de los 2010 se reactivó, pero luego pasó a ser un conjunto residencial manteniendo la estructura del antiguo hotel, pero sin las bondades de antes. En la actualidad, sigue siendo un conjunto residencial y no es ni la sombra de lo que fue. Acá dejamos un antes y después del Hotel Doral Beach Villas. Número 9. Obelisco de Barquisimeto. Este monumento cultural se encuentra en la avenida Florencio Jiménez con la avenida Libertador, de la capital del estado Lara, en el occidente del país. El obelisco fue una de las obras concluidas por la dictadura perejimenista y se inauguró en 1952, para conmemorar los 400 años de la fundación de Barquisimeto. Con respecto a su estructura, es un obelisco que mide 75 metros de altura, siendo uno de los monumentos más altos de Venezuela, cuyo material está compuesto de concreto y acero, y en su interior hay un ascensor que funcionaba como mirador donde se ofrecían las mejores vistas de la capital areña, además de un reloj en su cúspide. Por su parte, cuenta con áreas verdes y lugares para el disfrute al público, así como reuniones sociales, y es el lugar predilecto para exposiciones y ferias conmemorativas al aniversario de Barquisimeto. En las noches se ilumina de colores, dando un toque espectacular a la ciudad que se puede divisar desde lejos. A lo largo del tiempo, el obelisco ha contado con remodelaciones y restauraciones, siendo un símbolo cultural y un patrimonio artístico de la ciudad de Barquisimeto. Acá te presentamos cómo lucía antes y cómo luce ahora el obelisco de Barquisimeto.
Número 10. Teatro Municipal de Caracas, Alfredo Sadel, Caracas. Este icónico sitio cultural e histórico fue inaugurado durante la presidencia de Antonio Guzmán Blanco el 1 de enero de 1881, llamándose inicialmente Teatro Antonio Guzmán Blanco. El trabajo de la construcción fue objeto de polémica desde un principio, debido a que se construyó en las ruinas de la antigua iglesia de San Pablo, siendo una medida anticlerical del caudillo Guzmán Blanco. Por su parte, las obras se iniciaron en 1876, luego sufrieron de demoras por problemas políticos, hasta que se culminó en 1880, siendo idea central de Jesús Muñoz Tebar. Para 1889, el Teatro Antonio Guzmán Blanco cambia de nombre a Teatro Municipal de Caracas, y entrado el siglo XX, se realizaron remodelaciones en su fachada principal y extensión de algunas butacas. Dichas restauraciones se realizaron en 1949 y 1967. A su vez, este lugar fue idóneo para las presentaciones de compañías teatrales extranjeras y nacionales. En 1998, cambia de nomenclatura y pasa a llamarse Teatro Municipal Alfredo Sadel en honor al icónico actor y cantautor caraqueño, siendo el nombre que se le conoce en la actualidad. A continuación, te dejamos un antes y un después del Teatro Municipal de Caracas. Número 11. Hacienda Santa Teresa, El Concejo. Viajamos hacia el estado Aragua en el poblado del Concejo, perteneciente al municipio José Rafael Revenga, a una hacienda que data del siglo XVI. La Hacienda Santa Teresa es famosa por ser la casa productora del popular ron venezolano Santa Teresa, un producto nacional que inició su producción en 1909. Sin embargo, la hacienda es más antigua y se cree que se fundó en 1796 por el conde Martín Tobar Ponte, un hacendado de la región que participó en la firma del Acta de la Independencia de Venezuela. La hacienda, por su parte, empezó a cultivar caña de azúcar a finales del siglo XVII y se nombró Santa Teresa. Durante la gesta independentista, la hacienda fue un sitio de reunión entre revolucionarios y esclavos en la lucha por la independencia del país, ya entrado el siglo XIX. Con el paso del tiempo, la hacienda inició su fuente comercial y fue con la aparición del ron Santa Teresa en 1909, de la familia Volmer Rivas, además de la compra de maquinarias, implementos industriales que se fueron masificando ya para la década de los 50, cuando la Hacienda Santa Teresa pasa a llamarse Compañía Norte. Luego de la popularidad del ron, que se convierte en la tercera marca exitosa en el país, junto con Empresas Polar, Coca-Cola Venezuela,
se decide expandir hacia otros rubros como el cultivo, el antiguo sistema ferroviarios y maquinarias antiguas, además de la fábrica y creación del ron Santa Teresa. Por otro lado, la Hacienda Santa Teresa cuenta con un complejo agroindustrial, turístico y deportivo, donde hace vida el proyecto Alcatraz, el equipo de rugby Santa Teresa y proyecto Casas Blancas. Finalmente, dejamos un antes y un después de la Hacienda Santa Teresa del Concejo. Número 12. Plaza de Toros de Pueblo Nuevo, San Cristóbal. Cerramos esta segunda parte de 12 lugares de Venezuela con su antes y después con la Plaza de Toros Monumental de Pueblo Nuevo en San Cristóbal, Estado Táchira. Este recinto taurino fue diseñado por el arquitecto Eduardo Santos Castillo y se inauguró el 17 de enero de 1967 durante el gobierno de Raúl León. La capacidad máxima es de 23.000 espectadores, mientras el aforo se redujo a 15.000 para los espectadores sentados. A su vez, acoge las corridas de toros, en especial durante la Feria de San Sebastián. Por su parte, este coso taurino ha sido remodelado en varias ocasiones, incluyendo la reducción del aforo y la planificación de un techado que hasta la fecha no se ha concretado. Acá presentamos un antes y después de la Plaza de Toros Monumental de Pueblo Nuevo, o como también se le conoce, Monumental Hugo Molina.
Estos lugares son testigos de que el paso del tiempo puede ser bondadoso o simplemente dejar rastros de lo que fueron algunas de estas escrituras. Si te gustó el video, te invito a darle me gusta con la manita, comenta, comparte este material y suscríbete al canal. Recuerda activar las notificaciones para que YouTube te avise de nuevos contenidos. Dejamos nuestras redes sociales y la web oficial de dosierinteractivo.com. Con esto nos despedimos. Nos vemos hasta una próxima entrega.